Crónicas, 36, dice: fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, hablando del rey Ezequías, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. El versículo 9, a partir del versículo 9, dice esto: porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. ¿Saben lo que sucede? El llamado de esta carta, de este versículo de Ezequías a Israel, era que vuelvan a Dios. Lo curioso es que en el idioma original hebreo, volver significa arrepentirse. Tiene muchos significados la palabra volver en hebreo, pero significa arrepentirse, regresar. ¿Saben? Lo que Dios llama a su pueblo, a Israel, lo que Dios estaba llamando era a arrepentirse. ¿Pero de qué? Arrepentirse de la idolatría, del pecado que estaba en Israel. Y saben, Dios nos llama a arrepentirnos del pecado, de los ídolos, de los pecados que han tomado el lugar de Dios en nuestras vidas. Y nos llama también, como a Israel, a regresar. Dios nos está llamando a regresar a Él. Actualmente muchos cristianos se han alejado de Dios, se han ido lejos, y Dios los está llamando, como Ezequías llamó un día a Israel. Dios los está llamando a arrepentirse de ese camino que han tomado y a regresar a Dios, a volverse a Jehová. Ese es el mensaje que les quiero dar hoy, que Dios nos está llamando. Amigo cristiano, hijos de Dios, no sé en qué lugar te encuentres, no sé en qué situación te encuentres, no sé en qué lugar donde crees que Dios no te puede tomar y regresar a Él estás, pero Dios lo puede hacer. Voy a repetirles esto: no hay nada imposible para Dios. Y si Dios dice en su palabra que debemos volvernos a Él, es porque es posible. Es posible que un hijo de Dios vuelva a Él, no importa el pecado. El pecado de Israel era grande. Habían llegado al punto de poner sus hijos, los mandaban literalmente y textualmente a quemarse en el fuego. Niños pequeños. Imagínate, Israel había llegado a tal depravación que ofrecían a sus hijos a fuego. Solo imagínate eso. No hay nada imposible de donde Dios no te pueda hacer volver y regresar a Él. No importa lo que escuches en tu corazón, lo que creas o lo que sientes o la situación en que estés, Dios te llama a regresar a Él, a volver. ¿Saben? Esta palabra volver a Jehová tiene tantos significados en el idioma original que es hermoso. Les voy a mencionar otros más. El volver también significa rescatar. Volver en hebreo también significa restaurar. ¿Sabes? Dios lo que quiere hacer a través de ese volver es rescatarte en sus brazos y restaurar tu vida. Tu vida. Dios quiere rescatarte, quiere restaurar tu vida, pero necesitas volver a Él, a Dios. ¿Sabes? Hay algo que yo siempre digo: Dios nos llama siempre a algo, pero siempre hay una recompensa. Siempre hay algo que Dios te ofrece. Dios te dice: vuelve a mí, regresa a mí, pero Él tiene una recompensa si tú vuelves a Jehová. ¿Y saben qué se encuentra detrás de ese volver? ¿Qué se encuentra detrás de ese regresar a Dios? Hay una recompensa. Y el versículo 9 te le explica. Dice: porque si os volvieres a Jehová,
vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos. Y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pero tomemos la primera parte, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. ¿Saben lo que la misericordia que Dios mostraba a Israel? Es que si ellos se volvían, si ellos regresaban y se arrepentían, lo que iba a suceder es que los esclavos que habían sido tomados de Israel iban a ser libertados, a regresar a Israel. Y lo que Dios mostraba a través de este acto es su misericordia, su misericordia. Y saben lo que Dios te ofrece a través de ese acto de volver es su misericordia. Dios te ofrece la misericordia, su compasión, su clemencia en tu vida. Si tú decides volver hoy a Jehová, si tú decides hoy volver a Dios, si tú decides regresar, encontrarás la misericordia, la clemencia de un Dios tan bueno, que no te va a decir, hey, ¿por qué te fuiste? Vete. Dios no es así. Dios te llama a volver, porque Él, cuando tú vuelvas, te va a abrazar, va a tener misericordia de ti y mucha clemencia, y te va a librar de esas cadenas, como aquí está ofreciendo librar de las cadenas a los que fueron tomados cautivos. Dios te quiere con su misericordia librar de las cadenas que te tienen atado, de los pecados que te están atando, de las situaciones que no sabes cómo resolver. Dios te está llamando a volver para que encuentres esa misericordia, esa compasión, esa clemencia de Dios sobre tu vida, y Dios pueda restaurarte, levantarte. Dios quiere levantarte.